Hola, hola, ¿me escuchan? Tania, hola, ¿qué tal? Vamos a ver si por ahí ya se conecta la bióloga Gabriela Jiménez Casas para dar la plática de hoy, la charla de hoy que va a ser sobre contaminación nuclear o contaminación radioactiva. Vamos a ver qué pasa por ahí. ¿Tal? Vamos a ver si ya se conecta por ahí Gabriela. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Ahora sí nada más, pídeme solicitud para perfecto. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola Soraya, muy bien, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar unos minutitos a que entre, ya se están por aquí conectando, entonces vamos a dar una oportunidad a que entren. Ujú. Y bueno, pues el tema de hoy muy interesante es la contaminación nuclear o contaminación radiactiva, así es, ¿no? Ya Sí, están entrando más. Hola, ¿cómo están? A ver, pues mira, en lo que se van conectando, ujú. no, hola Ale Garza, se están uniendo, gracias por estar en este nuevo live. Quiero presentarte, Gabriela, porque a lo mejor hay personas que se conectaron por primera vez y tú ya has estado con nosotros en dos ocasiones, pero bueno, quiero leer tu semblanza para la gente que no te conoce. Ella es la Gracias. bióloga Gabriela Jiménez Casas, bióloga egresada de la Facultad de Ciencias por la UNAM, con una maestría en ciencias. Actualmente labora en el Instituto de Ecología de la UNAM. Trabaja como bióloga en ecología, en biología, historia de la vida, biodiversidad de insectos, en particular de mariposas, y realiza estudios sobre biología, ecología y biodiversidad de los ecosistemas como las reservas, en particular de la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, REPSA, CU, UNAM. Ha realizado y colaborado en casi 20 proyectos de investigación y difusión, incluyendo la cría de mariposas y otros insectos comestibles. Paralelamente es comunicadora de la ciencia, orientada en biología, ecología, insectos y educación ambiental. Este último se enfoca en cambio climático, calentamiento global y cómo mitigarlo, conocimientos de reciclaje, conservación y cuidado ambiental. Gabriela ha participado con estancias cortas de programas de jóvenes hacia la investigación de GDC UNAM y con el programa de actualización para profesores de bachillerato de la UNAM. Bueno, pues
iniciamos la plática de hoy, la charla de hoy, que gracias a todos los que se están conectando, gracias por estar en este live con la bióloga Gabriela Jiménez, que nos va a hablar hoy sobre la contaminación nuclear o la contaminación radioactiva, ¿no? Bueno, pues yo quiero comentarles a todos que el día de hoy, en estas mismas fechas, 25, 26 de abril, porque entre 25 y 26 de abril de 1986 fue cuando ocurrió pues esta terrible al norte de Ucrania, precisamente ahorita que tenemos toda esta problemática entre Rusia y Ucrania, pero bueno, de una diferente perspectiva, pues se produjo este terrible accidente nuclear, ¿no? Que de esto nos va a platicar el día de hoy Gabriela, eh, pues de la problemática de la contaminación. Gabriela, ¿qué es una contaminación radioactiva o una contaminación nuclear? Es cuando ocurre como un accidente como lo que ocurrió hace 36 años en la central nuclear de Chernobyl. Exactamente. Se sale de control y lo que sucede es que en realidad los átomos pierden el control, se revientan y liberan una cantidad de energía que si no se controla es muy peligrosa. Claro que también tiene sus beneficios, pero en estos tipos de accidentes, o como el de Japón, cuando el tsunami destruyó también su estación nuclear, Ah, sí, claro. esta pérdida de energía nuclear puede causar muchos desastres, muchas contaminaciones, y que no son fáciles ni de controlar ni de evitar cuando ya sucedieron, y sus daños son a largo plazo. Todavía estamos viendo, a 36 años, todavía estamos viendo los efectos de esta desastre nuclear de Chernobyl. Y por Ya no ejemplo, nada. ahorita que dices de efectos, ¿qué consecuencias o qué efectos tanto en el ser humano como en el medio ambiente? Bueno, en el ser humano puede causar desde la muerte casi inmediata, como Ujú. lo que sucedió con todos los rescatistas y personal de Chernobyl, que eran bomberos, policías y el ejército, y que se puede extender varias generaciones. Los sobrevivientes pueden tener los daños y pasarlos a otras generaciones. A estas alturas del partido se está viendo la primera generación con efectos de los daños causados por radiación a los padres. Entonces todavía no se sabe qué está sucediendo con esa primera generación, con esa descendencia, pero si los padres tuvieron un daño, el daño pudo haber sido con afectaciones genéticas. Ya. Después, esa generación, esos hijos, pueden tener malformaciones genéticas, enfermedades congénitas, daños congénitos, que no sabemos hasta qué punto pueden llegar. De Bueno, los porque sí está muy relacionado, muy de la mano cierto tipo de cánceres que por ahí yo había leído, que precisamente cuando dijiste sobre el tsunami y la explosión en Japón de su central de nuclear, problemas con la tiroides, ¿no? Cáncer de tiroides y ciertas cosas relacionadas. La tiroides es la principal glándula afectada por una radiación muy fuerte, una exposición de radiación muy fuerte. Y bueno, la tiroides es una de las, no es una glándula madre, pero sí rige muchas cosas, ¿no? Es un Claro, daño de tiroides, afecta muchas otras cosas también en el ser humano. Y bueno, cabe recordar que tampoco podemos hablar de cosas tan malas, porque la radioterapia que se da para personas claro, con cáncer les salva la vida, ¿no? sí. Entonces, simplemente hay que saber cómo usarla, en qué dosis, en qué lugares
y se pueden obtener muchos beneficios de Y la energía nuclear. ahora yo te quiero hacer una pregunta, porque por ahí al hacer investigación me di cuenta de que hay como que dos tipos de contaminación radioactiva. Por ahí decía que de origen natural, de origen artificial. ¿Cómo? ¿Tú nos podrías explicar qué es esto? Pues mira, en realidad la radiación natural la podemos hablar y decir como eh, cuando encontramos de manera natural estos elementos que son radioactivos. Me estoy refiriendo al radio, al torio, al protactinio, al uranio, Al uranio, sí. al plutonio. El uranio es uno de los elementos radioactivos más potentes y de los más caros, ¿no? O sea, si tú, primero es ilegal comprarlo, transportarlo, si no es para de este tipo de cosas nucleares, Claro. para medicina o para la industria nuclear, pero es de los más peligrosos también, son de los que más radiación fuerte. Entonces, muchos se encuentran de manera natural, ¿no? Entonces, ese sería el peligro. Pero son en mínimas cantidades que en Cantidad. realidad no afectan. Y de la manera artificial es cuando sucede un accidente como el de Chernobyl, que se libera una cantidad impresionante por un accidente porque está contenido y se sale de las manos. No hay manera de Creo que algo controlarlo. así pasó en Tijuana, ¿no? Algo así en el norte del país. Por ahí había visto que para que estuvieron transportando ciertas cosas de Estados Unidos o hacia acá y que hubo, no de tal magnitud, pero que sí hubo un Sí, problema. y de hecho, de repente se llega a escuchar que se robaron una camioneta de no sé qué y que por favor la devolvieran, que no la tocaran porque llevaba un contenido de plutonio o llevaban un contenido de uranio y que no lo tocaran. Yo he leído dos o tres noticias en carreteras del país y por Que, supuesto el ladrón lo regresa pero de inmediato, ¿no? O sea, diciendo yo, hasta su camioneta de sí, su sí, contenido. claro. Porque, sí, Y no. te iba a decir una cosa, por ejemplo, principalmente estos materiales radioactivos, ya ahorita nos hiciste un comentario que se utiliza en la medicina, ¿no? En las Y terapias. exactamente, se utilizan en varias cosas. La principal utilidad que tenemos de la energía nuclear, llámese, porque es así, y lo que nos hacen las plantas de energía nuclear es beneficiarnos con energía, con electricidad. Ese es Ya, el principal beneficio, ¿no? Y hay otras maneras de producir electricidad como en el mismo sentido que las plantas nucleares, pero con combustibles fósiles, lo cual contamina demasiado. Me refiero demasiado. a leña, carbón, esas cosas, y que ya casi no existen. Claro. Y se utilizan en la medicina con este tipo. Las radiografías son a base de radio y por eso la protección de los radiólogos, de que se van detrás de Claro. una placa de plomo para que no les haga daño. La exposición que recibimos, los que nos toman la radiografía es mínima, que no vale la pena tomarla en cuenta. Ese es en medicina, es una de las más conocidas, de las más ocupadas. Otra utilidad que le dan y que a mi punto de vista no es buena es en las aplicaciones militares. Ah, Las sí. armas nucleares Todos los ensayos, ¿no? Militares. deberían estar prohibidas en mi Claro. país, ¿no? Porque bueno, eso, pues conviene terminar a contaminar los océanos. No, y todo en realidad Todo. contaminan y eh, deben existir todavía muchas cabezas nucleares que es lo que le ponen a los torpedos, a los cohetes que van disparados como misiles, ¿no? Ah, Y ok. que van a hacer daño. Y que son una especie de bomba atómica en chiquito, Ya, que ok. van dirigidos a una zona muy pequeña, pero esas cabezas nucleares son muy peligrosas, ¿sí? Eh,
La otra utilidad que tiene es el controlar plagas Ah, de cultivos. Y lo que hacen es que exponen a una generación de insectos que son plagas de esos cultivos para esterilizarlos de tal manera que no pueden tener descendencia. Entonces los liberan, se aparean con machos y hembras según corresponda y la descendencia no es fértil. ¿y Entonces lo que eso es positivo para el medio ambiente o no? pues Tú como sí, no, especialista porque en es una insectos, manera, no es una manera natural de hacerlo, porque los insectos tienen enemigos naturales que son muy eficientes, que son organismos vivos y que no pasa nada si se utilizan, ¿no? Y son especialistas, nada más atacan a ese insecto. En el claro, caso de esterilizar insectos, no pasa nada porque se mueren de inmediato y la radiación es mínima que no se dispersa, pero no es una manera muy natural de hacerlo, se puede salir de las manos, porque un manejo genético, a mi punto de vista, es muy peligroso. Siento que es claro, un poquito jugar a Dios y no se vale, ¿no? claro. Porque no sabemos las Las consecuencias consecuencias que tiene, pronto, ¿no? Y en sí, el caso de los insectos es muy fácil porque su generación es muy chiquita. Entonces conocemos las consecuencias al mes siguiente, a la claro. semana siguiente. Entonces ya hicieron las pruebas, ven que no pasa nada, entonces se controlan los cultivos y se obtienen cultivos más sanos. Ya, Ese es su... pero Y entonces lo, funciona. lo más peligroso es de lo que estábamos platicando es cuando hay accidentes humanos, como lo que pasó en ¿qué año fue? ¿En 1984 Entonces, 86 ¿no? en Chernobyl, ¿no? Entonces, esto, y bueno, en Japón, ¿no? Del tsunami, que bueno, que ahí fue por el tsunami en el Sí, 2011. Y esto es, toda esta, que es, pues, toda esta contaminación nuclear que se fue a todo, al agua, al aire, inclusive ese incendios, ¿no? O sea, porque esto es mismo que provocó. ese es el problema para mantener controlada y enfriada una base nuclear, necesitan agua. Entonces, por lo general están cerca de un cuerpo de agua, como la de Ah, Japón. Estaba enfriada con agua de mar. Entonces, el asunto es que toman el agua, la enfrían y la regresan a su fuente original. ya. Entonces, poquito, mucho va contaminado nuclearmente, ¿no? Con Y bueno, energía eso que nuclear. pasó en Chernobyl es porque estaban haciendo un mantenimiento, ¿no? Y fue por ahí algún No, accidente. estaban haciendo pruebas por si se presentaba alguna emergencia de que se apagara. Y ya Ah, llevaban 3 pruebas que habían estado inconclusas, que necesitaban hacer más. Iban por la cuarta y en la cuarta se les salió de las manos y no pudieron controlarla. que hasta ahorita, hasta la fecha, la zona donde está la tierra, donde está, pues es infértil, ¿no? O sea, esa zona Sí, quedó. de hecho, casi instantáneamente, en los siguientes minutos de que sucedió este accidente, se murió el bosque de coníferas que estaba Sí, anexo y se le conoce como el bosque rojo, porque nunca se recuperó. Se nunca se ve. pusieron un marrón, no se les cayeron las hojas y quedaron ahí para la eternidad. Y están Wow. muertos, es un bosque de coníferas muerto. Sin embargo, ya sufrieron incendios, los incendios fueron benéficos porque permitieron resurgir plantas nuevas y se ha formado ya de hecho es una reserva, se le llama Reserva Radioactiva Ecológica de Chernobyl. Desde el, desde el 2016 se formaron. Entonces se han hecho, ya están haciendo estudios de tanto de plantas como de animales. Aquí cabe aclarar que no podemos encontrar una planta con cáncer porque no existe por la estructura de las células de las Claro. plantas que son más rígidas, no permiten que se forme un tumor y tienen más defensas y poder de adaptación que los animales. De esta manera, las plantas es muy difícil que adquieran algo radiactivo que se contagien y que les haga daño.
Ya, Entonces, al empezar a regresar las plantas a la zona, empezaron a regresar animales y de hecho han llegado animales que no existían en la zona, se han regenerado y ya están como regresando otra vez a su lugar. Y ya hay desde, por supuesto, insectos, anfibios, osos, bisonte ya, europeo, lobos, lince que no había en la zona. El lince es más europeo más y europeo. ya hay lince ya en esa zona y están sanos, ¿no? Ya. Porque no eran de esa zona, sino que se fueron, tuvieron la oportunidad de escapar y al empezar a sentir, porque yo no sé cómo le hacen los animales, pero detectan esto y empiezan a regresar poco a poco. Pues Y yo creo están, que están más conectados, ¿no? Que nosotros, pues sí, es, sí, ¿no? y Entonces, es una buena señal de que si sabes que andan por ahí, quiere decir que el ambiente no es tan malo y que tampoco que, puede ser tan malo para nosotros. claro. Y bueno, te iba a decir, porque yo viendo lo de las energías renovables y para la electricidad, pues una de las que en Europa, ¿no? No sé en qué otras partes, pero tú me podrías apoyar, es la energía nuclear, ¿no? Para generar energía como pues, luz, ¿no? Como en Francia es uno de los países que tiene. Y bueno, pues tiene que tener demasiado cuidado, ¿no? Que por un lado dicen es muy bueno porque no contamina mientras está, es así, mientras está funcionando, pero si hay alguna fuga, pues es peor que todas las otras. ¿O cómo es esto? Es catastrófico, de hecho, ¿no? Y seguimos viendo en Chernobyl y que, bueno, la zona de exclusión que marcaron en su momento sigue existiendo y sigue siendo radioactiva, ¿no? Ya. Entonces, no sabemos hasta cuándo se pueda considerar ya no peligrosa, ¿no? Y si no me equivoco, estos son como 2.603.000 kilómetros a la redonda, ¿no? Lo cual No es recuerdo. No mucho, recuerdo. mucho terreno. Y, y bueno, podemos decir que estamos viendo sin querer qué es lo que sucedería si no existiera el hombre, ¿no? Vemos que los pueblos, las casas, Pripyat, que era la ciudad más cercana que está desierta, está siendo invadida por las plantas y por consecuencia va a ser invadida por los animales, ¿no? Claro. Entonces es una señal de lo que puede suceder si nosotros no existiéramos. Pero entonces, ¿qué podríamos nosotros hacer para, bueno, pues nosotros de todo en general? O sea, por un lado es buena, por un lado no. Entonces, la parte de la energía nuclear. Yo creo que podemos seguir utilizando la energía nuclear en cosas que no pueden ser sustituidas. Y me estoy refiriendo muy en particular a la parte médica, a las radiografías, mientras no existe otro medio de ver lo que nos da una radiografía, y en las radioterapias. La radioterapia salva muchas vidas y hasta que no haya otro método por el cual erradicar un cáncer, yo creo Sí, que sí es indispensable, ¿no? Pero en el caso muy particular por lo que se empezó a utilizar las plantas nucleares, que es la producción de electricidad, sí podemos prescindir de eso y utilizar otros métodos para generar electricidad. Y es lo que tú estás mencionando, las energías limpias, las energías renovables, como la eólica o la solar. sí, porque por ejemplo, Europa bueno, no España, pero Francia, Dinamarca, etcétera, Holanda, que todos esos países no tienen la exposición del sol como nosotros la tenemos durante todo el año, los 365 días, porque bueno, todavía España tiene mucho más luz solar, ¿no? Entonces, este, en la época de invierno, pues sí es medio complicado, por eso no sé qué tan ventajoso o desventajoso sea.
Pero obviamente lo más peligroso pues son las armas nucleares y todas estas pruebas militares que hacen los países y que no nos damos cuenta, ¿no? Entre ellos, No, por supuesto, no es algo que estén publicando en los periódicos todos los días, pero que sabemos que lo están haciendo, ¿no? Eh, Hay otras partes buenas de estas, como el apoyo que dan a las misiones espaciales, que se utiliza mucho. En realidad, mucho del impulso de las naves es por fusión nuclear, que es lo que mm, se hace en una planta nuclear, ¿no? Otra es que siempre se ha utilizado, y esa no sé cómo la podrían sustituir, es la utilización del carbono 14. Carbono 14 es radioactivo y se utiliza para datar las cosas, lo que se encuentra me refiero en particular a la arqueología, ¿no? Así ya. podemos ver qué tan viejo es. Entonces, mientras Ah, no mira, podamos obtener, sí, con carbono 14 podemos determinar con bastante precisión qué tan antiguo es una pieza de cerámica, un hueso, que no tenemos idea de qué tan viejo es porque no sabemos de la zona, ¿no? Y con este nos puede dar una fecha bastante certera de la edad que tiene. Entonces, ya. mientras no encontremos otro método, no veo cómo podamos saber eh, cómo, cómo solucionarlo, ¿no? Cómo sustituirlo. Pero sí hay cosas que de plano eh, sí es obvio que se pueden sustituir y yo creo que deberían Se sustituirse. deberían de sustituir. Deben de sustituir. Y Y bueno, y por ejemplo, fíjate que de los daños que causaron, como dices tú, hasta ahorita, ¿qué tantos años son? 34 años que pasó, 34. 33 años, pero yo de cualquier manera, yo por ahí leí que, bueno, como decías tú, transformaciones, cambios genéticos, de cáncer de médula, cáncer De tiroides. de tiroides, inclusive problemas mentales, ¿eh? Sí, porque de ahí sugieren cosas de que la principal es la ansiedad y Ya. la obsesión que generan las personas, porque si ya tengo efectos Ah, por pues sí. radiación, ¿qué me va a suceder? ¿Y cómo lo compruebo? ¿Y qué hago? ¿Y qué puede suceder? Ahí sí puede causar un montón de cosas mentales, de enfermedades mentales que son muy difíciles de controlar. Y por ahí dice alguien, no recuerdo quién lo dice, y creo que tiene razón, de que esa es una pandemia, las enfermedades mentales es otra pandemia, Ah, sí, que, cómo no. Y más. que sí, y más y que es muy difícil de ver, muy difícil de controlar, porque además tiene un montón de tabús, ¿no? Ah, exacto. Sí, y más, por ejemplo, con esta pandemia, pues cuánta gente desarrolló pues la depresión o cuadros, psicóticos, sin que supieras que sí estaba, tenía problemas, Exacto. y bueno, y algunos que pues ni siquiera se pueden, como dices, detectar, ¿no? O sea, No, es que es muy difícil. Y una de las que creo que más se presentaron fue la agorafobia, el miedo a salir. ah, claro, claro. Entonces, también era inevitable, ¿no? Después de estos encierros no había O los manera. tocs compulsivos, ¿no? Con esta cuestión de la limpieza, de lavarse las manos, o sea, que sí se pudo, a lo mejor ya estaba por ahí y se desencadenaron. Sí, Yo por quisiera supuesto. ver si tienen alguna pregunta, porque siempre lo dejo hacia el final. Digo, está súper claro lo que tú nos estás diciendo sobre esta problemática que de las radiaciones nucleares y la contaminación nuclear, pero no sé si alguien tenga alguna pregunta y que tú amplíes la información, escríbanos aquí en el chat, si está todo claro, si tienen alguna duda. ¿Cómo podríamos evitar? A mí se me ocurre, o sea, ¿cómo podríamos? Bueno, pues la cuestión que si es en la cuestión médico, porque como dices tú, se utilizan en varias, que es
las plantas eléctricas, ¿no? De electricidad, energía, eh, las plantas de energía a base de la energía nuclear, que ahí es donde hubo este accidente. Luego, ¿qué más habíamos dicho? Pues que pues las pruebas nucleares que de militares, que eso es pues un poco medio complicado que nosotros pudiéramos decir, bueno, se puede evitar de esta manera porque eso pues ya concierne a que todo el gobierno, todos los gobiernos, ¿no? De todos los países. En hospitales me dices que es la que es más leve, porque es menos o sí hay fuerte contacto ahí. No, lo que pasa es que ahí es más leve, sí, y además está dirigida, porque son rayos controlados que van derechito a la zona enferma y te lo puede decir cualquier persona que ha recibido radiación, que Claro, no los aíslan, no nada, y regresan a pero casa y no tienen Pero si problema. no se maneja adecuadamente los residuos, o sea, sí podría irse en agua residual. O sea, Claro, si no se maneja adecuadamente en los laboratorios, en los hospitales, todos estos, todo este material que utilizan, claro. ¿no? Bueno, claro que sí, y todos los otros desechos sanitarios, y me refiero a desechos sanitarios con algodón, gasas, jeringas usadas, estos Ah, son no, los sí. desechos sanitarios, ¿no? Pero los hospitales, tanto los del gobierno como los Los, particulares, ah, tienen un protocolo casi cuadrado para el manejo de los residuos sanitarios. Son muy rectos y lo puedes ver, los que desafortunadamente han estado hospitalizados pueden ver cómo los desechan, ¿no? Están ahí, lo que está marcado con rojo son desechos sanitarios y siempre se manejan con mucho cuidado. Y puedo decir también que en la UNAM el manejo de residuos es con mucho cuidado, ¿no? También se ujú. maneja con mucho cuidado. Tenemos programas de proceso químico en el que muchos elementos que son peligrosos se pasan por un proceso para degradarlos y que ya no sean peligrosos para poderlos Ya, desechar, ¿no? Entonces, estos protocolos sanitarios son algo que se han seguido muy en orden, muy ordenadamente y sí te puedo decir que sí se cumplen, ¿no? Es sí. algo que es impresionante, pero se cumple. Pues sí, y yo te iba a decir, por ejemplo, en esto yo recuerdo en lo del accidente que ocurrió en Chernóbil, pues la contaminación de alimento, ¿no? También, Sí, 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 todo se contaminó en ese momento. porque recuerdo que hasta ciertas leches en polvo que estaban contaminadas y que se trajeron aquí a México, Sí, que fue muy exactamente. sonado, ¿no? Sí. Eh, Eso se pudo controlar y lo que pasa ahí es que salió rápido el producto y no se dieron cuenta, ¿no? Que estaba Pero, contaminado. Ujú. exacto, Sí, pues de porque hecho recuerdo que Rusia no había comentado nada y lo mantenía como en secreto, pero llegó hasta Suecia, ¿no? Esta parte de la, Suecia fue el que lo detectó por primera vez porque pensó que era de su planta nuclear. ya, Entonces hicieron la investigación y vieron que no, y la que estaba en esa misma dirección era Chernobyl. mm, Entonces, al día siguiente, el presidente de Rusia, porque en ese momento Ucrania era parte de Rusia, dio la noticia, ¿no? Pero así, de que era de este tamaño la noticia, le hizo así, ¿no? No explicó que toda realmente. Y lo que bueno, había sucedido, ¿no? y no Como, teníamos la bendición que tenemos ahorita de todas estas redes sociales que no nos pueden ocultar, que ya no podemos ocultar o engañar, ¿no? no, O que exactamente. también se puede hacer una desinformación, pero ya hay manera de buscar diferentes fuentes De fidedignas. controlar estas cosas, Ujú. sí,
Y sí, existen las fake news y todas esas cosas, pero es más fácil de desmentirlas, ¿no? También Claro, siempre hay alguien que sale, oiga, eso es mentira, no les hagan caso. pues sí. Pues, ¿qué más nos puedes añadir de este tema? Si alguien no se anima a hacer ahí una pregunta o a lo mejor queda todo muy claro, tú platícanos algo más y si no, pues pues no sé. Pues en realidad, eh, pues es una zona que sigue muy contaminada, sigue habiendo guardias que impiden el paso a la gente, pero hay muchas agencias de turismo que ofrecen este paquete. Vaya a visitar a Chernobyl y visite la zona de exclusión y lo vamos a proteger y vamos por... Entonces, por favor no lo hagan. O sea, no, no vale la pena exponerse. No vayan, no. Digo, yo además sé que debe ser un viaje carísimo, pero los que tengan la decisión económica de poderlo hacer, no lo hagan. Es jugarle al tonto, ¿no? Porque ni van a encontrar nada extraordinario que no puedan ver en un video que alguien hizo, algún documental, y no le vale la pena que se exponga. O Sí, sea, y te iba a preguntar, por ejemplo, todo este material radioactivo lo tiene que estar en contenedores muy especializados, ¿no? sí, exactamente. Y ese es el otro problema. Ahorita me acordé, ya no tanto es el desecho de una planta nuclear, sino los productos, los subproductos que generan otras fábricas que son radioactivos. Y van y Como, botan los botes en no sé qué lago y se contamina. Esa es una fuente de contaminación nuclear que es muy fuerte y que está fuera se nos va de las manos. de las Las manos. autoridades no han podido hacer mucho al respecto. Pero ¿cómo que material radioactivo me quiero? Porque yo me imagino toda esta cuestión radioactiva y lo veo como que en las plantas estas de energía nuclear o lo veo en los hospitales, pero bueno, también la cuestión de la milicia de los países, pero No puedo decirte qué compañías son las que generan estos productos, ni cuáles en realidad, pero es muy fácil identificarlos porque o son rojos o son amarillos sí, sí, sí. y tienen el El triangulito de radioactivo, de ¿no? radioactividad. Sí, Sí, es un material peligroso. Entonces, o son venenos o son algún material, venenos como cianuro, como arsénico, que son subproductos de alguna industria, y también se ya. pueden generar alguno de estos subproductos de átomos radioactivos, ¿no? Ya. Pues entonces, para evitar esta contaminación radiactiva es como reducir al mínimo las empresas, las plantas nucleares, o sea, que no promoverlas, que no crezcan o sea, obviamente nosotros como ciudadanos, al gobierno, a pues a la población y aparte, donde existan plantas radioactivas, bueno, de energía nuclear, se requiere educar e informar a la población, ¿no? Porque también ese fue el problema, si más no cambió, o no recuerdo, el problema en la URSS, ¿no? Que la población, la gente que trabajaba ahí, tienen que estar preparados, documentados, qué es lo que tienen que hacer para poderlo prevenir, para prevenir estos accidentes y pues mantener la vigilancia ambiental y personal para asegurar la protección. Exactamente. Y bueno, también tenemos que recordar que ese accidente fue en el 86, ¿no? Y esta costumbre de prevenir no existía muy Mm, claramente en esa década, ¿no? Eso ya es más para acá. Y eso ya lo tenemos bastante masticado y bastante estudiado y hemos aprendido, ¿no? Como aquí en caso muy particular en Ciudad de México,
creo que todos nos conocemos perfecto el protocolo de los temblores, Ah, ¿no? sí, cómo no. Eso es prevención, entonces Claro. en esa época no existía nada de esto, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso del 2011 de Japón, ahí sí que está medio complicado porque es la cuestión de la naturaleza y cómo le vas con el tsunami, ¿no? Que sí, Exactamente, les ahí sí fue va a en haber. feria. Sí, y además en Japón que son súper tecnologizados y son súper rectos y hacen las cosas súper bien, ¿no? Entonces, ahí no había manera por mucha prevención, por mucho cuidado, por muchas reglas que tuvieran, no iban a poderlo evitar. O sea, el efecto Claro, del tsunami, sí, pues así es. Son la parte de pues el desarrollo, el crecimiento del ser humano, de la transformación, de pues sí, hay cosas que tenemos que seguir porque sigue el desarrollo humano, pero hay otras que podemos ir deteniéndolas, ¿no? Parándolas y estar. exactamente, exactamente, y mucho es la prevención, y es Mm. algo que también utilizan mucho ya los médicos, ¿no? De que a cierta edad nos mandan, tómese una aspirina Protec para evitar Ah, la sí, prevención de esas cosas, y tome vitaminas, y tome vitamina E, y tome estas cosas, que es una cultura de prevención, ¿no? Y que claro, funciona. claro. Pues bueno, si quiero preguntarles aquí si a alguien por aquí, si qué les pareció la plática, que me dejen sus comentarios, que le dejen los comentarios a la bióloga Gabriela Jiménez Casas, que bueno, pues que también nos manden mensajitos de qué otros temas desean que nosotros les expongamos aquí en los lives. Y bueno, pues yo también les quiero comentar que no se vayan a perder el 3 de mayo, vamos a tener, ya lo voy a postear, pero un live vamos a platicar sobre el Tren Maya. Ya por ahí yo te paso también a ti, Gabriela, para que entres. Es un compañero de ahí pues tuyo de la UNAM, que es biólogo también, y bueno, pues a platicar de la importancia de salvar la selva, ¿no? De qué es lo que nos da oxígeno, qué es lo que nos da vida al planeta y a nosotros, o sea, Sí, ¿no? exactamente. Sí. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues creo que por aquí nos vamos a ir despidiendo. Ya, por ahí alguien, ya pasé los datos que nos diste sobre los insectos, Ah, muy bien. pero sí, te agradezco muchísimo para las personas que quieran comprar insectos que no estén sazonados, pues ya tenemos el dato de Gabriela y pues muchísimas gracias, Gabriela, como siempre, Al contrario, Coral. muy enriquecedor toda la información que tú nos das. Entonces Al contrario, muchas gracias a estamos ti. aquí y propónganme, mándenme mensajes, ya sea pueden mandar por mensajito no ahorita en el live, si lo quieren ahorita en el live, y si no ya por mensajito a la página al Instagram de Econesons y bueno, pues seguiremos haciendo estos lives que son súper interesantes y además que nos enriquecen y que sabemos pues los pros, los contras y qué nosotros debemos de hacer y podemos hacer como ciudadanía. Perfecto. Va, Muy bien, muchísimas Soraya. gracias, un abrazo, cuídate mucho y estamos en contacto. Hasta la próxima. Cuídense. Chao, Hasta luego. bye. Adiós.